De acuerdo con el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el costo financiero de la deuda pública de México fue de 258,296 millones de pesos. Un dineral, como usted alcanza a ver. Esto representó un alza, aquí viene el problema, de 46.3% anual. Es el mayor incremento real para un mismo periodo de los últimos 6 años. Esto, de acuerdo con la dependencia, fue por las altas tasas de interés, las cuales están convenidas con el gobierno. Esto se sabe, incluso el presidente mismo ha dicho que tiene trato regular con el Banco de México y no se diga Hacienda. Bueno, la otra variable económica de la cual hablaremos. Según el INEGI, la economía mexicana creció 1.1% el primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, en comparación con enero, febrero, marzo del 2022. El incremento fue impulsado por el sector de servicios. Con el resultado de hoy, la actividad económica suma 6 trimestres al alza, luego de que en el tercero de 2021 se contrajera 1.1%. ¿Qué le parece si hablamos de esto y más ya cerrando el fin de semana, que viene un puente y que hasta el martes sabremos cómo andan nuestros indicadores económicos? Luis Fonserrada, ex director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ACE. Querido Luis, ¿cómo has estado? Buenas noches. Muy bien, Javier, me da mucho gusto saludarte. Oye, ¿cómo estás? A ver, yo sé que escuchaste estas dos variables. Eso de la deuda pública a mí me causa cierta, lo voy a decir, cierta alarma, porque si es una deuda, uno sabe que algún día la tiene que pagar alguien, ¿no? Y ese alguien generalmente acaba siendo el ciudadano, ¿no? A ver, ¿cómo está este primer punto, cómo lo ves, Luis? Pues así es. Efectivamente, la deuda total del sector público es alrededor de 14 billones, o sea, 14 millones de millones, que es más o menos el 50% del PIB, ¿no? De ese tamaño es la deuda del sector público. Y por supuesto, con esa deuda, pues hay que pagar intereses. Sí. Y una parte, la parte externa de la deuda, o sea, la deuda externa, Javier, es solamente de alrededor de 4 billones. A ver, ¿qué quiere decir? Que de esos 14, sí, alrededor de 4, que son como 220,000 millones de dólares, un poquito más de 4 si quieres, son deuda externa. Quiere decir que alrededor de 10 son deuda interna. Y la deuda interna, pues se paga con las tasas de interés internas que, como bien dijiste, efectivamente están siendo incrementadas desde hace un buen rato. Entonces, no es sorprendente que durante todo este año y en el primer trimestre en particular haya crecido tanto el pago de intereses, ¿no? Es una cantidad enorme, 258,000 millones de pesos. El pago de intereses, Javier, para darnos una idea, es mucho mayor que la inversión pública, y ese es un problema. Claro que te vas endeudando, pero bueno, pues se te va reduciendo el espacio que te queda para invertir y para otras cosas. La deuda siempre tiene consecuencias, ¿no? Entonces, fue fundamentalmente la deuda doméstica, que son alrededor de esos 10 billones de pesos, efectivamente, Javier. ¿Para qué se usó el dinero, ¿Para qué se usó el dinero para tener esta deuda? Pues mira, cuando hay deuda, cuando se incrementa la deuda, es porque hubo déficit. Ajá. O sea, no te alcanzaron tus ingresos y tuviste que endeudarte. Los programas que más crecieron, no la inversión, desgraciadamente, Javier, fueron programas de asistencia social, que bueno, indudablemente tienen un impacto inmediato en el ingreso de las personas, en algunos de los programas, pero a diferencia de la inversión, no crean empleos permanentes, ni riqueza permanente. Entonces, bueno, no quiero decir que se haya desperdiciado, pero no se crearon empleos permanentes. Esa es un poco la gran preocupación, ¿no? Y ahí se fue mucho dinero. Las pensiones siguen creciendo y esas no tienen remedio, por ley hay que pagarlas, claro. Pero entre las pensiones y los programas sociales
ahí se nos fue todo este incremento, yo te diría prácticamente todo el nuevo déficit, ¿no? Oye, ¿algún día alguien vendrá a tocar la puerta de este país que se llama México para decir, oigan, nos pueden pagar esta deuda pública porque, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues espero que nunca tengamos de nuevo una escasez de dólares, que ya la vivimos en 2 ocasiones en el país, Sí. y ahí tuvimos que salir a decir, oigan, una fue el 23 de agosto del 82 y la otra en diciembre del 94, ¿no? En el famoso disque llamado error de diciembre, que no fue un error de diciembre, fue un error de los 3 años anteriores, 92, 93 y 94. Y ahí sí vinieron a decirnos, y pues no teníamos dinero para pagar. Nos tuvieron que rescatar, ¿no? Por todos lados. Así que sí puede pasar, Javier. Oye, en el 82 la frase fue formidable de Jesús Silva Herzog, ¿no? Tenemos un problema de caja, les fue a decir a Washington, ¿verdad? Sí. Sí. Hombre, Oye, gracias. y luego nos prestó Clinton, ¿verdad? En el 94 y resulta Clinton que... nos salvó en el 94, y eso, tal cual. y eso que nos lo jugamos con Bush. Fíjate, oye, y fue, sí, tienes razón, y fue una instrucción presidencial además, porque el Congreso no lo autorizó y entonces él usó esta figura de una instrucción presidencial directa para llevarlo a cabo, ¿no? Así que claramente fue Clinton, Sí, efectivamente. bueno. A ver, esto quiere decir de qué nivel son los apuros cuando hablamos de para cerrar el tema, este primer tema de la deuda pública. ¿En qué tipo de apuros anda el país y el gobierno? Mira, las tasas están muy altas, va a seguir usando muchísimo dinero para pagar intereses. Creo que vamos a tener que pedir dinero, Javier, hasta para pagar los intereses. A ver, es como si fueras a sacar dinero con tu tarjeta de crédito, no de débito, de crédito al cajero, para pagar los intereses de esa tarjeta de crédito. Uf. De ese tamaño puede llegar a ser con estas tasas de interés, evidentemente. Que además no está fácil bajarlas porque se nos puede devaluar un poquito el tipo de cambio. Claro. Y eso nos pega en la inflación, ¿no? Así que estamos ahí entre la espada y la pared, pero hay que ir bajando las tasas irremediablemente en algún momento. No es todavía el momento, me parece. Mira. A ver, cerremos. El PIB creció 1.1 a diferencia de lo que creció en el pasado año, en este primer trimestre. ¿Es como para Sí, echar un poco de confeti o algo así o qué? Sí, no, creció bien ese 1.1, la verdad no nos lo esperábamos. Ese es el crecimiento de este primer trimestre con respecto al último de diciembre. El crecimiento de con respecto al año anterior es muy alto, es 3.8%. No lo esperábamos, pero el IGAE, el indicador de la actividad económica, ya venía dando señales que señalaban que iba a haber un crecimiento importante. Yo me quedé un poco abajo en mis estimaciones, tenía 1.03, bueno, no tan mal, Sí. pero fue una buena tasa de crecimiento. A ver, ¿qué quiere decir esto en términos del año que viene, Javier? Lo que sigue. Quiere decir que el 1,5 que todo el mundo estaba apostando, ya es muy difícil que sea 1,5. Con esta tasa de crecimiento, aún pensando en tasas de crecimiento muy bajas en los siguientes trimestres, es muy probable que andemos por el 2 o arriba del 2. Entonces, yo creo que veremos muy rápidamente ajustes en las perspectivas de los analistas para un 2.2, 2.3, capaz que un 2.5, ¿no? Lo que es pues, buena noticia, Claro, qué bueno claro. que crezcamos. Puede haber un factor que sí nos detenga de golpe, y es que de veras haya una caída en la actividad americana, ¿no? Pero aún teniendo tasas de crecimiento muy bajas, e incluso alguna negativa en un trimestre, yo creo que del 2%, déjame ponerlo así, no nos salvamos, ¿no? Que es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Luis, te mando un gran saludo. Buen fin de semana, Luis Fonserrada. Un placer, fuerte abrazo, Javier. Para ti, gracias, Luis.